Ciertamente hay casos como los de los homosexuales y lesbianas que podríamos considerar como colectivos, porque el nombre de la verdad no algo muy difícil, por cierto, de tal semilla se regenerar. Normalmente en un caso perdido no se regenera. Mas si un homosexual, por ejemplo, o una lesbiana, se lo propusieran, podrían lograrlo en verdad a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Se necesitaría que en este caso el infrasexual tuviese en su mente los datos de la regeneración. Es obvio que si en verdad su arrepentimiento fuese sincero, lograría tal regeneración. Mas es cierto y de toda verdad que el arrepentimiento de los homosexuales y lesbianas suele ser meramente superficial, intelectivo. Rara vez tal arrepentimiento llega hasta las profundidades mismas de la conciencia. Se arrepiente de forma esporádica y luego vuelve nuevamente a sus costumbres degeneradas. Total que es raro el infrasexual que toma en serio el arrepentimiento, o mejor digamos que mantiene continuidad de propósitos en el mismo. Pues si hubiese alguien que tuviese continuidad de propósitos en el mismo, obviamente podría regenerarse apelando en este caso a una clave de este tipo regenerativo. Me refiero claramente al secretorum de la alquimia, a ese fino artificio tan simple que se conoce como la colección del lingam sin derramar jamás el paso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y de todo. Así que si algún infrasexual aceptara esta fórmula y en verdad trabajara con ella durante toda la vida, conseguiría la regeneración de la semilla. Mas, sin esa clave, sin ese trabajo, no se logra la regeneración de la semilla. Conocí el caso de un infrasexual, homosexual, degenerado, que aceptó la noche, que juró ante Lara no volver jamás a su inmundo camino de las Indias. Sin embargo, cuando tuvo oportunidad de casarse, no quiso casarse. Conclusión, se volvió viejo y nunca se casó. En secuencia, jamás se regeneró. De nada serviría el mero arrepentimiento porque el infrasexual, si no actuase inteligentemente. Como fundamento de la regeneración está el matrimonio. Más bien el homosexual o la lesbiana no lo acepta, la regeneración no es posible a menos que se arrepienta. Desgraciadamente, el arrepentido homosexual o lesbiana rara vez se resuelve a casarse por una persona del sexo opuesto. Pongo énfasis y subrayo esto de una persona con el sexo opuesto, porque resulta que ahora se casan en Estados Unidos, en Inglaterra, los homosexuales y las lesbianas, unos con otros y otras con otras. De manera que por eso subrayo. No es suficiente simplemente el arrepentimiento de uno infrasexual. Se necesita que trabaje en la novena esfera si se quiere la regeneración. Pero raro es el homosexual o la lesbiana arrepentida realmente, que convierte en hecho su arrepentimiento, que se resuelva de verdad a casarse con una persona del sexo opuesto. Muy rara vez se dan esos casos. Por eso les digo a ustedes que de 1 millón de homosexuales,
o de lesbianas, cuando mucho uno puede regenerar. Ese es mi concepto. Gracias, venerable maestra, pero le voy a pedir el favor para que no queden dudas en todas las asambleístas. Vamos a leer las conclusiones del tema que se estaba poniendo en discusión. El tema es llamado hábitos negativos. Trata la hermana de la masturbación, el lesbianismo, la homosexualidad en general. Las conclusiones son las siguientes. Primero, capacitación adecuada para las damas que se dedicarán a la instrucción infantil o kinder gnósticos, para que sepan orientar desde los más pequeños hasta los más grandes niños todo lo relacionado al sexo tanto femenino como en la vida. Segundo, explicar en una forma adecuada y con lenguaje sencillo todo lo relacionado con la sexualidad y lo que es más importante, que ajuste a la verdad para evitar más adelante traumas sexuales de tipo psicológico en la adolescencia que tan en boga están en los últimos tiempos. Tercero, la orientación en los adolescentes con problemas homosexuales de diferente índole, utilizando medios didácticos y bien programados, como son las películas, las microfilminas, las láminas instructivas y, en fin, todo material que permita toda capacidad de comprensión en el adolescente con problemas sexuales, o más exactamente los hábitos negativos bien arraigados en su psiquis interior. Cuarto, la petición a nuestra Madre Kundalini es necesaria para lograr nuestra regeneración total. El venerable maestro tiene la palabra al respecto de la conclusión. Estas conclusiones realmente son extraordinarias. Abarcan en general todos los aspectos relacionados con el sexo. Incuestionablemente, si no se producen cambios fundamentales en la vida sexual, tampoco es posible que se produzcan cambios básicos dentro de lo psicosomático y lo social. Para bien de la gran causa han sido sacadas estas conclusiones que deben ser puestas en práctica dentro de todo el movimiento gnóstico internacional. En nombre de la gran ley, doy gracias a todas las hermanas gnósticas aquí presentes por la magnífica labor que han realizado. Conclusiones producto de sus estudios y análisis inevitablemente beneficiarán a toda la humanidad doliente. Es obvio que todas estas conclusiones deben ser recientemente publicadas a fin de que el movimiento gnóstico internacional en general pueda recibir el beneficio. Por lo tanto, repito, felicito a todas las damas presentes por tan preciosa labor. Inevitablemente el sexo es el fundamento de toda creación. Sin el sexo, la transformación social de la humanidad se hace algo más que imposible. Freud, en su psicoanálisis, da a entender que todos los aspectos psicológicos de la vida tienen sus raíces en el sexo. Impresionablemente, Sigmund Freud logró avances extraordinarios en ese sentido. En el sexo está la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al ser humano. Por eso es que el estudio de la sexología trascendental es siempre urgente, inaplazable, impostergable. El sexo en sí mismo es el fundamento de todas nuestras actividades biopsíquicas. El sexo es la fuerza más extraordinaria del universo. La energía sexual es imponderable, que viene originalmente del sol, bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Se halla latente en todo átomo,
dentro del interior de cualquier ion o electrón y en la más infinita partícula atómica. La energía sexual hace posible la existencia del universo. Sin esa energía, el universo no existiría. Así que cuando uno atiende los problemas sexuales, de hecho atiende los problemas del universo interior de cada uno de nosotros en su psiquis lleva. Yo también decía a todas las damas aquí presentes que solo mediante el trabajo en la forja de los cíclopes es posible la desintegración radical de nuestros propios defectos de tipo psicológico. Los distintos psicólogos y parapsicólogos del mundo entero, los psicoanalistas, los secuaces de la escuela de Sigmund Freud, piensan que es posible hacer cambios en la psique sin contar con el problema sexual. Inevitablemente el problema sexual es básico y no es posible cambios psíquicos de ningún tipo si no se logra primero cambios en el aspecto del tipo sexual. Se debe orientar sexualmente a los varones, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes y en general toda persona. Los niños y niñas están abandonados propiamente en el aspecto sexual. No se les da por estos tiempos la educación que ellos necesitan. La niña o el niño en las escuelas, en los colegios, no reciben una información correcta sobre el sexo. Hoy por hoy, desgraciadamente, en algunas escuelas de América se les está enseñando a las criaturas el vicio vigilante de la masturbación. Lo más curioso es que en algunos institutos se lleva un récord de los afiliados y si se masturban son mirados como personas inteligentes y normales, y si no se masturban se les mira sencillamente como anormal. A ese grado de degeneración ha llegado la cultura actual. Nosotros los gnósticos necesitamos llevar nuestros principios de regeneración no solamente a los provinciales, sino también a todas las escuelas de educación pública, a todos los institutos, a todos los colegios, a todas las organizaciones que tengan alguna relación con el terreno meramente educacional. Así, en esa forma, trabajamos por un mundo mejor. Con dolor profundo vemos cómo muchos niños y niñas desde la infancia se orientan en la escuela por el camino de la masturbación o por el camino del homosexualismo y del lesbianismo. Parece increíble, pero hay actualmente escuelas de niñas, de señoritas, donde el lesbianismo está de moda en una forma tremenda. Y eso es horripilante. Hay escuelas para varones donde el homosexualismo es el plato de cada momento. Por todas estas causas y motivos, conviene que trabajemos, que laboremos entre la humanidad, tratando de regenerar a esta especie degenerada, tratando de llevar el conocimiento a los que viven en la ignorancia. Y se ha hecho una hermosa labor. Se ha estudiado detalladamente todas estas cuestiones relacionadas con la problemática sexual. Y por ende, puedo decirles a ustedes que el trabajo ha sido fecundo y creador. Deben, pues, las damas tóxicas que han asistido a estos trabajos, laborar pacientemente en sus respectivos países, tratar de llevar estos conocimientos a la humanidad, laborar con infinita paciencia en favor del prójimo. Solo el amor y el sacrificio puede hacer de esta tierra un mundo mejor. Sí, mis estimadas hermanas gnósticas, que al conocer estas conclusiones no puedo menos que sentir
permanezcan firmes en el real camino, que tengan continuidad de propósito en este sentido, logren en verdad conservar este ideal para trabajar incesantemente en favor de la humanidad. Ojalá al salir pues de este congreso no cambien de concepto, no cambien de parecer, no olviden sus originales ideas y propósitos. Ojalá al salir de este congreso lleven en sus corazones esa flama encendida del amor, esa flama que ha ardido aquí dentro de este sagrado recinto. Incuestionablemente el amor en sí mismo es el sumo de la sabiduría. Por eso dijo Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y de todos. Dolor y amor, en el cual está contenido el sumo de la sabiduría. El amor es una sustancia cósmica universal que se halla latente en cada partícula atómica del universo. El sexo en sí es infinitamente sagrado. El acto sexual es realmente la consustancialización del amor, el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Sahamaytuna, el tantrismo, es precisamente el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, de la Iglesia del amor, porque Roma a la inversa leído significa amor. Hay 3 fuerzas primarias en la naturaleza y en el cosmos. La primera es el santo afirmar, la segunda el santo negar, la tercera el santo conciliar. La primera es el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu Santo. La primera es, en realidad, la fuerza positiva, la segunda la fuerza negativa, la tercera la fuerza neutra. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, el Espíritu Santo es la fuerza neutra. Una sola fuerza no puede crear. Por ello es que el pranayama, por ejemplo, no podría crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Un hombre manejando el pranayama o trabajando con el Vajrayana Mudra jamás podría crear por tal motivo los cuerpos existenciales superiores del ser. Con una sola fuerza no podría crear. Una mujer usando el Vajrayana Mudra tampoco podría, con una sola fuerza, con la negativa, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Para que haya creación, se necesita que las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra, incidan de hecho en un punto dado. Solo mediante el sacramento de la Iglesia del amor puede lograrse esto. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, pueden crear. La fuerza positiva y la fuerza negativa se concilian mediante la tercera fuerza, y es la neutra. Estas 3 fuerzas sí pueden crear o un hijo, o, en el mejor de los casos, los cuerpos existenciales superiores del ser. Así que, transmutando realmente la libido sexual, citada por San Agustín, se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Incuestionablemente, cuando nos derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios de todos, durante el Sahamaytuna, entonces el esperma sagrado o las secreciones sexuales se transmutan en el mercurio de la filosofía secreta, en el alma nectárica del Exioquejai, es decir, en el alma nectárica del esperma. Este mercurio tiene que pasar por todo un proceso de transformación antes de que se pueda trabajar con el mismo. Entonces,
primer lugar, el mercurio de los sabios tiene un color negro como el carbón. Son las aguas inmundas, representadas por el cuerpo negro de la alquimia. En segundo lugar, cuando ya el practicante ha sublimado el sacramento de la Iglesia de Roma, entonces entre esas aguas negras se extrae la gelatina blanca. Es decir, las aguas negras se transforman en blancas. Tales aguas están simbolizadas o alegorizadas claramente por la blanca paloma del Espíritu Santo. Estas aguas blancas deben transformarse a un bar para convertirse en aguas amarillas. Mercurio real color el mercurio tiene su real color, es el amarillo. Llegar a estas alturas sucede que hay un símbolo. El símbolo es el águila amarilla. Llegar a estas alturas el mercurio está listo para recibir al azufre, es decir, al fuego. Cuando el azufre es liberado de sus prisiones, hace fecundo al mercurio. Mas antes hay que preparar el mercurio a través de muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de distintos elementos y subelementos atómicos y subatómicos. Conforme los esposos, hombres y mujeres, refinan el acto sexual, conforme hacen más y más sublime el sacramento de la Iglesia de Roma, el mercurio pasa por todas estas operaciones alquímicas y aritméticas. Al mismo día se separa para recibir el azufre. El azufre rojo resplandece dentro del mercurio. La sal tampoco puede ser olvidada y está presente en todas las secreciones del organismo humano, máxime en las secreciones sexuales. Así pues que también la sal pasa por sus correspondientes sublimaciones. Ya el azufre y el mercurio mezclados ascienden por último en la forma de serpiente por la espina dorsal de la seta gnóstico. Conforme la sal, el azufre y el mercurio suben, van despertando los distintos chakras de la espina dorsal. El primero que despierta está a la altura de los mismos órganos creadores. Es la Iglesia de Éfeso, que nos confiere poder sobre el elemento tierra. El segundo chakra que se abre está a la altura de la próstata del varón y del útero en la mujer. Es la Iglesia de Esmirna. El tercer chakra que se abre está a la altura del plexo solar, en la región umbilical. Es la Iglesia de Pérgamo. El cuarto que se abre está a la altura del corazón tranquilo. Es la Iglesia de Tiatira. El sexto está a la altura de la luz creadora. Es la Iglesia de Sardis. El séptimo está a la altura del entrecejo. Es la Iglesia de Filadelfia. Y por último, el séptimo está a la altura de la Iglesia de la Glória Pineal. Es la Iglesia de la Odisea. El primer chakra nos confiere poder sobre el elemento tierra, el segundo nos confiere poder sobre el elemento agua, el tercero sobre el elemento fuego, el cuarto sobre el elemento aire, el quinto sobre el éter, y nos da la clariaudiencia. El sexto nos confiere la clarividencia, el séptimo nos confiere la polividencia. El excedente de la sal, del azufre y del mercurio en una octava superior cristaliza en la forma del cuerpo astral. En una segunda octava más alta cristaliza en la forma del cuerpo de la mente. En la tercera octava o más elevada cristaliza en el cuerpo de la voluntad consciente. Cuando alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, recibe por tal motivo los principios anímicos y espirituales y de hecho se transforma, se convierte en un hombre, en una verdadera mujer, en un verdadero ser humano, en el sentido más completo de la palabra. Antes de ese instante, que aunque
sea un poco doloroso de afirmar ante las distinguidas damas aquí presentes que todavía no se es ser humano, que todavía se pertenece al mundo de los animales intelectuales, es decir, de los mamíferos racionales. Lo que estoy diciendo aquí también lo dicen los profesores de medicina en la Universidad de México. Ellos dicen que nosotros somos mamíferos racionales y ningún estudiante protesta por eso. Mucho menos nosotros los gnósticos, que conocemos el cuerpo de los primos. Así pues, convertidos en verdaderos seres humanos es indispensable. Distingue entre el animal intelectual equivocadamente llamado hombre y los animales del hombre verdadero. Si colocamos frente a frente un hombre verdadero y un animal intelectual, físicamente se parecerán, mas en el fondo son diferentes. Observen sus procesos psicológicos y entonces comprenderemos cuán distintos son. Pues en realidad los procesos psicológicos del hombre auténtico son absolutamente distintos a los procesos psicológicos del animal intelectual. Así que, hasta tanto estos aspectos, volvemos a la cuestión sexo. No podría uno convertirse en un verdadero y legítimo ser humano si antes no ha conocido la ciencia de la regeneración sexual. Por ello el estudio sustancioso, detallado de las honorables damas gnósticas que están aquí presentes han hecho es verdaderamente digno de toda admiración. Ahora bien, quiero poner cierto énfasis y aclarar ciertas cuestiones. Sucede que muchos hermanos y hermanas demoran demasiado en el advenimiento del fuego. Es decir, pasa el tiempo y no reciben el fuego. Practican magia sexual y nada que les llegue el fuego. Esto se debe sencillamente a que no reciben el sacramento de la Iglesia de Roma. Trabajan de una forma muy ruda, muy animalista. Por ese motivo, no preparan el estudio, se quedan en las aguas negras. Cuando uno comprende que las aguas de Mercurio en principio es negro como el carbón, cuando uno comprende que en principio las aguas son tenebrosas, entonces también comprende que debe blanquearlas, y solamente eso es posible, refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, haciendo pues el culto, como dijera San Agustín, gran patriarca gnóstico, una forma de la oración, y refina en sí mismo el acto sexual, y los puentes más trascendental, más místicos y sublimes, entonces las hablas pronto se volverán amarillas y por último recibirán el azufre rojo de los labios. Así pues ustedes pueden hasta demorar o acelerar el advenimiento del fuego. Todo depende de ustedes y nada más de ustedes. Si reciben el sacramento de la Iglesia de Roma, recibirán el fuego rápidamente, mas si no lo reciban, sus aguas continuarán negras. Todo esto es conveniente aclararlo para bien de la gran causa. Todo esto es indispensable. Y que el sexo en sí mismo es un sacramento. Invito a todas las hermanas aquí presentes a laborar intensamente en favor de la humanidad, a difundir estas enseñanzas con los 4 puntos cardinales de la tierra. Hermanas, en nombre de la verdad, os felicito nuevamente por estos geniales trabajos que han de repercutir en los 4 puntos de la vida. Paz y belleza.